Bueno, formalmente vamos a arrancar. Te voy a ceder la palabra para que te presentes a vos misma. Bueno, Virginia Falcón, matriz puntaltense, pero hace tiempo que vivo acá en Bahía, actriz y docente, en relación con el arte. Sí. En relación con el arte. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Mucho. ¿Cómo cuánto? Y empecé a los 10 años con Silvia Gutiérrez. Con Silvia Gutiérrez y Felipe. Hace un ratito yo te nombré un lugar que tiene que ver con su hogar, ¿no? Que es la cocina. Yo en realidad conocí el Arca, Beruti, o sí, o en Castelli, en Beruti. Beruti. Hermoso lugar. Con Feli iban a Punta Alta ellos, y después, ya a mis 17, por ahí, a los 16, 17, se inaugura la cocina. Pero a los 10 años, ¿qué es lo que estabas haciendo? Julio TV también. No, ¿Clases? ¿Empezaste a tomar clases? Clases, así, de políticas culturales, de talleres de teatro en la municipalidad, pero al toque. ¿Estabas viviendo en Punta Alta? Vivía en Punta Alta, padres obreros, padre plomero gasista, madre costurera, o sea, a veces el entramado que tiene Punta Alta, la base militar, digamos, ¿no? Es muy diferente. Yo conocí una familia que estaba en Punta Alta, pero generando trabajo de oficio, ¿viste? Sí. Y al toque, o sea, sin entender mi familia dónde iba, me agarraba la bici y me iba a los talleres. Y así siempre, nunca más solté. ¿Cómo te aparece la inquietud? ¿Qué viste que te hizo empezar a hacer eso? Yo siento que es un lugar, todavía hoy, que es un terreno que me abona mucho, ¿viste? Que no, en donde puedo ser yo y no, donde más soy yo, y al mismo tiempo están todas las capas de la ficción. Sí, pero vos desde chica... Desde siempre, no tengo dudas. El primer insight que yo tengo a los 10 años es Día del Niño, 9 años, Día del Niño, siempre lo cuento. Día del Niño, vamos a ver La Bella y la Bestia con mi vieja, gratis. Es importante ese dato. Gratis, vamos, espectáculo, Disney, qué sé yo, y baja la bestia del escenario y agarra la mano de unos pies y me agarra la mano a mí. Cuando me agarra la mano, veo que era una mano de un humano. Y se me cayó la bestia y al mismo tiempo dije, ¿qué es esto? ¿Viste? Qué copado. Porque aparte lo único que tenía descubierto eran las manos. Lo único que le velaba la humanidad a esta bestia eran las manos. Y ahí dije, esto quiero yo. O sea, no sabía qué era, no sabía ni qué era la palabra teatro, ni qué era actuación, nada. Sí supe que era esto. Y me identifiqué con la bestia. Y después, charloteando, mis terapias, todo, la bestia es como, para mí también, el teatro es lo bestial, lo exagerado, lo grande, la energía loca. Cuando vos sentiste eso, ¿se lo comunicaste a alguien? Yo recuerdo que a mi vieja, pero ni bola. Porque a vos te gusta contar esto y me encanta. No, siempre, es mi insight. Hay una charla TED tuya que yo te la dije el otro día, que es maravillosa, que a mí me emocioné mucho. Creo que pasa eso, ¿no? Te lo deben decir bastante, todo lo que provoca esa charla tuya. Porque aparte, vos te emocionás mucho. Yo creo que es un espacio para la emoción. A mí me ha abierto el teatro. Claro, pero en esta charla... Hay emoción. Sí, incluso los coach, viste que es coach, speaker, está todo... me decían, Virginia, tratar de regular el llanto, pues yo practicaba, pero no practicaba como era muy caótica para practicar. Entonces el coach me decía, bueno, mira, hay que ya, o escribirlo. Yo nunca lo quise pasar al terreno de la escritura, pues sentía que había algo que me iba a encarcelar. No te digo que fui a llorar, pero fui un poco a sentir. Es un espacio... ¿Eso que se muestra es toda la charla completa o está editada? No, es eso. Vos tenés un contador y va el tiempo. Sí, corre el tiempo y dale. Sí, tenés razón. Ahora... Porque fue muy efectiva. Fuiste ahí... Al toque, sí. De hecho, usé menos tiempo del que estaba pautado, pero sentía que era como... Yo tenía que... Eso para mí es el teatrito, ¿viste?
tenía que ser yo y contar lo que... Y yo hablo de eso, hablo de lo que es para mí el arte, lo que creo que el arte puede hacer en los seres humanos. Y haces también hincapié, como recién lo volvés a contar, en tu historia familiar cuando contás eso. Sí. Como que haces hincapié en el obrero. En la... Claro, en el obrero, pero de alguna manera como dejando, como dando a entender que venís de un mundo distinto al otro. ¿Realmente es así? ¿Crees que es un mundo distinto? Es un mundo re distinto, no había biblioteca. Yo me fascino viendo bibliotecas, porque no había biblioteca. Y era algo que, y es algo a mí que hoy tengo el fetichismo, pues ya es fetichismo, de cuando se me inundaron los libros, para mí es perder historia. Para mí realmente es perder historia, independientemente de qué cuenten esos libros. Son míos. Es mi forma de anclarme en los saberes del mundo. Porque siempre sentí que había un analfabetismo familiar, de palabras, de sentimientos. Amo a mi familia, hemos crecido en esta construcción, siento que mi camino a mi familia la permitió abrirse, decirse cosas. Ahí va, eso te iba a decir, cuando vos empezás a tomar otro camino, ¿eso modificó parte de la familia? Pero con el tiempo, Fer. Incluso te digo, con el diario del lunes... Sí, ¿qué es lo que ves que se modifica o que se ha modificado? La palabra, no es al pedo, yo estudio letras, la palabra. ¿Ellos han visto esta charla TED, por ejemplo? Vos sabés, fue re loco, porque todo el mundo me decía, ¿y tu familia? Nadie fue a la charla TED. Pero vieron después. Hay algo de la no dimensión, y a mí me gusta que sea así, porque es lo primero que, como es mi patrón para decir, bueno, si mi familia lo ve, sobre todo mi viejo nunca, esa es otra, nunca entendió, ¿viste? Entendió después, pero entender. Y, ¿qué es lo que crees que hay que entender? No, entender es igual a acompañar, para mí. No es tanto lo que haces, no preguntar qué haces, es entender. Cuando está dado, listo, se entendió. Y yo siempre tuve que justificar mucho el teatro en un momento, porque era como, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? ¿Viste? ¿Qué es lo que la primera pregunta es, pero cómo vas a comer? O sea, era como la dimensión comida en mí, no es cualquier cosa. ¿Cómo, cuándo deja de estar esa pregunta? ¿En algún momento las cosas se tranquilizaron y cuando muere mi papá. Cuando muere mi papá. Okay. Que en realidad es cuando más entendí yo que estaba reconectada y que al final mi viejo era un ser artístico. ¿Cuánto hace de esto? 2016, 8 años. Y ahí cuando yo entendí, digo, claro, mi viejo era re artista al final. ¡Wow! Claro, o sea, esas vueltas, ¿viste? Aparte de relación con la música, bombista, folclorista. Yo de chica tengo registros de él, como en un momento cuelga los bombos, ¿viste? Y me dice, no toco más. Y esa decisión no fue socializada, o sea, de que de repente como se acabó la música, sin socializar, y fue como que ahora todo esto pienso, ¿no? ¿Cómo sin socializar? No dijo, che, porque era un tipo que había en mi casa, cuando yo era chica, había peñitas, se armaba zapaditas folclóricas. Tampoco nadie preguntó, ¿qué pasó? Claro. Donde, hasta actualmente, donde él dejó el instrumento arriba de unos roperos, que están todos a la vista, cubiertos de nylon, no se tocó más, no se abrió más, no nada. Y nadie dijo, che, pero que esta era una casa donde venía gente a tomar. Ese misterio, a mí me parece que es real, o sea, que es lo que a mí me hizo engancharme en el arte, poner ejemplo. Y después, bueno, la muerte, como otra, la enfermedad y la muerte, como también suelta cuando empieza la enfermedad. Entonces yo tengo como un registro de ir a hacer arte como espacio de, acá me olvido, acá sí. Yo tenía una urgencia, todo el tiempo era, tu viejo está internado, tu papá está en terapia intensiva, o sea, una enfermedad muy larga y muy agónica. Entonces yo salía del teatro y ahí me enteraba de todas las cosas. Salía de las clases de teatro y me enteraba, está internado. Pero parte diario. Claro, pero durante el espacio de teatro, yo estaba en comunicación. Entonces, capaz que también siento que es un espacio donde me olvido, donde también está todo ese condimento. Seguro que viene de ahí. Lo he querido indagar incluso psicológicamente, ¿viste? Y no sé, todavía no le encuentro la vuelta.
Y bueno, y también para mí la emancipación humana que tiene el arte. O sea, las inteligencias tienen que ver por ahí. O sea, a mí me ha dado palabra, me ha dado la universidad, el espacio académico, no académico. Yo iba a terminar, o sea, si no tenía contacto con esto, no sé, ¿viste? De hecho, no sé, pienso que es re loco, muy justo como me pareció. Pero porque vos, ¿te llama la atención el camino que vos tomaste? Sí, totalmente. Porque hice mucha fuerza y porque no estaba bien, o sea... Porque yo viéndote, escuchándote, suena bastante coherente con tu personalidad lo que haces. No, pero vos no lo sentís con una... Siempre estoy haciendo una lucha. Siempre. Pero creo que el laburo del artista es una lucha. Claro. Aparte que es la incertidumbre. Es luchar contra un mundo que va para otro lado. Y que a nadie le importa. Aunque digamos, fue así. Siempre. De hecho, esto que te contaba, hay algo de que yo voy a otros lugares con el teatro y me doy cuenta, claro, somos 20 personas rosqueando del arte y es como una balsa con un montón de agujeros donde cuando deja de estar esa lucha ya habría que ver si... Claro, de hecho, a mí también, el aspecto profesional, o sea, definirme de trabajo de arte, soy artista, trabajo de esto. Cuando empieza todo como hoy me alejo, prefiero no. O sea, me encanta la definición de artista, pero la dimensión de artista, incluso la dimensión de artista como obrero, pero no la dimensión de artista sistematizado. Me cuesta eso a mí. ¿Qué sería sistematizado? Que su espacio financiero sea no únicamente desde el arte, que tenga que negociar con el sistema aspiraciones, por ejemplo, vos, búsquedas artísticas, porque hay docente y das clases. Yo doy clases, literatura. ¿Y vos crees que ahí se corre el artista? Sí. ¿Estás segura? No hay una forma. No, soy yo, el arte está en uno. Pero se corre los procedimientos. No sé si está en todo. Claro, vos está. Se corren los procedimientos con los que me acerco al arte, los divido, obviamente están enlazados, pero es una cosa que el sistema, el contexto, los modos, ¿viste? Que soy cristiano, creo en Dios, pero no en la iglesia. Bueno, un poco pasa eso, digo, el artista, el arte para mí es mi Dios, pero después educación estallada, fragmentada, burocrática. No, me refería por ahí a la parte de la creatividad, hablemos más de la creatividad. Creo que todo el tiempo el hecho de dar clases nos pone en un desafío de la creatividad. Hay otros que no se plantean eso. Yo me parece que es un punto muy importante, porque todo el tiempo hay que tener plan B, plan C, no digo... No me asusta por eso, para mí no me asusta eso porque he tenido el plan B. Tiene ese plus, ¿viste? De tener un ejercicio de la creatividad. Cuando, ¿viste? ¿Qué hago ante la sorpresa? ¿Cómo construyo a partir de, pareciera de la nada? Digo, la creatividad, eso es lo que yo te digo que está al servicio. Seguro, yo siempre siento que ahí, ¿viste? Estoy desnudo. Me pasa que con el teatro sí tengo el plan B, la creatividad, puedo tomarlos en que también tiene su burocracia y también tiene, ¿no? Digamos, también pero no le doy ese lugar. Sí. La mía que se vuelve medio, ¿viste? Como escurridizo. Sí, como una rutina. Hacer una función, una rutina. A eso me refería. Ya no lo toco más, me retiro. Me retiro porque, de verdad, cuando a mí me opera Chelo, que vende en el teatro, no sé, hay pocos espectadores, habría que hacer una obra que, cuando entra todos esos dilemas, yo me retiro. ¿Y qué haces? No, me voy a la oscuridad de la sociedad. y vuelvo cuando tengo mucho deseo. Y aunque... Eso otro como que te quita un poco el deseo. No sé, empieza a entrar... Digo, me pongo el traje, cuando en el teatro un poco uno se pone el saco corbata para ir, esto como en la oficina, en el teatro o en el arte, a mí me cuesta, no significa que no, de hecho admiro muchísimo las personas que tienen ordenada la dimensión financiera, habitacional, todo desde el arte. Yo la tengo que ir a cubrir por otros lados. Y ahí encuentro la educación, que es un espacio muy creativo, que es un espacio que le veo como la dimensión política en términos también de emanciparse de lo sensible, de emanciparse de los saberes. Sí, sobre todo porque vos estás dando literatura.
Sí, no está exento. Y además me interesa, estoy con la alfabetización, soy docente de alfabetización para psicopedagogas y maestras de grado. Y ahí encuentro el arte, pero no es el arte, o sea, ahí entra el arte en general, o sea, todos los lenguajes. Bien. Está relacionado. Lo veo, yo para mí son dos cosas. Las obras que conozco, que he visto yo, que conozco y no vi, puede ser que casi siempre o siempre fueron guionadas por vos. Con Fede, Pan y Circo Teatro. Guionamos nosotros, y tiene que ver con la literatura, eso. Porque nosotros buscamos. Ahí hay una decisión, a propósito, fue dado así. ¿Es a propósito? ¿Cuándo empieza eso? A ver, vamos a hacer un poco de historia de algo que hoy ya lo tenés incorporado, pero bueno, ¿Sabes qué me cuesta pensar? Porque primero el haber estudiado letras nos dio formas, Fede también, mi compa es de letras, compa de compañía, es de letras, y las letras nos vino a salvar en un montón de cosas. Entre ellas, poder buscar caminos literarios, que por allí el actor que no está en relación con la literatura, sí, por ahí quiere que el cuento, lo temático, o no sé, venga dado desde las dramaturgias externas. Ahí va, como está siempre en busca de un guión. En busca de un guión. Nosotros los caminos desde la literatura nos han permitido ir, y desde la historia del arte, nos han permitido decir, che, a ver qué pasa, qué historias hay en el medioevo. Pero la decisión de vos de estudiar literatura fue posterior al teatro. No, yo no pude estudiar teatro. Familiarmente no me dejaron. No, pues estudié teatro, pero no lo pude academizar. De hecho, ahora, ya de grande lo estoy haciendo. Ahí va. Me refiero a si cuando, entonces, primero vine a estudiar literatura. Sí, digamos. Universidad. Bien. No importa qué. ¿Eso qué era, el mandato familiar? No. Única hija de 4 que con mucho esfuerzo fue a la universidad. Bien. Y todo eso, lo que implicó todo eso. ¿Y la elección de esta carrera cómo fue? Y por una docente que yo quería teatro, profe, me enteré que en Bahía está la escuela de teatro, y ella muy gentilmente me dijo, y conociendo mi contexto, que después, me dio un gran... Me dijo, bien, ¿y letras? Y ella lo que me dijo, ahí vas a leer teatro. Y es una universidad, y veo que era cuando, viste, yo no pude hacer la orientación vocacional, no tenía monita para ir a una, sí. Entonces, me orientaba mucho por docentes, viste, que le contaba mis planteos. Bueno, pero eso que ella te dijo fue como quizás mucho más importante que toda una batería de test de orientación vocacional, que a veces tenía sido peor. La amo, o sea, de hecho no la vi más, o sea, me acuerdo de eso y me acuerdo más. Y me dice, letras. Por algo ella te vio ahí. Sí, porque aparte fue como haberte dado el resultado veíamos textos escénicos, textos teatrales, mucho con ella. Entonces, andás a ver, capaz que la vieja. ¿Y a vos te gustaban? Yo, Casa de Muñecas, Ibsen. ¿Te iba bien en esa materia? Por ahí? No, 10. 10, además yo leía. ¿Y en ningún momento linkeaste una carrera con esa materia que te gustaban? Bueno, yo después, cuando hago mi carrera de letras, dije, esto es un golazo, porque yo acá tengo algo, me sentí re cómoda. Y todo lo llevé, lo bueno que está de estudiar en la academia terciaria, que vos le podés buscar todavía el saber que a vos te interesa. ¿Viste? No, yo hablo mucho con mis estudiantes, aprovechen el terciario, así sea psicopedagogía, pero qué rincón de todo este universo. En letras, en la uni, tenés orientaciones, pero yo le metía teatro a todo. Entonces, si era literatura latinoamericana, me problematizaba el teatro latinoamericano. Si era ibas por más. Me interesaba eso. Después veíamos narrativa, poesía, pero me interesaba el texto teatral. ¿Y con las que no te interesaban te costaba mucho? No, para nada, porque amo leerla. O sea, después dije, genial, encontré mi... Y me gusta esto, el artista investigador en ese aspecto, ¿viste? Me gusta investigar. Sí, tal cual. Así siento la docencia, investigación. ¿Durante la carrera aparece la compañía o posterior? Claro, nos conocemos con el Fede y empezamos en la uni a investigar teatro griego y romano y aparece la dimensión máscaras.
o sea, digamos, bueno, el icono, el signo que representa el teatro son las máscaras, y era como, nadie puede negar que el teatro tiene una relación con las máscaras, ¿no? Máscaras. Hay una que trajiste. No traje la que odio, ahora te cuento, la que odio. Y entonces empezamos hicimos un proyecto en la uni, y empezamos a investigarle ahí, empezamos a investigarle la comedia. De todo lo cómico, la comedia. Plauto, Aristófanes. ¿De qué forma? ¿Tipo de manera como autodidacta? No, teníamos un docente, Emilio Zaina, el último decano, el anterior decano de la universidad. Y te consultaban. Y entonces, claro, manija un par de gente, entonces dijo, hagamos un teatro de los estudiantes. ¿Qué de los estudiantes? Un teatro de humanidades, donde estén docentes, no docentes. Y ahí tomé la universidad por completo. Ahí pasaba mis horas, iba a cursar y después era estar craneando, pensando en teatro. ¿No? ¿Y eso funcionó? Funcionó, la idea que empezó a ir gente que no era del teatro a ver teatro, o sea, que no era de la universidad a ver teatro en la uni. Bueno, ahí podemos hablar, ¿no? De eso. Es decir, una categoría menor, que sea de un teatro universitario estudiantil. Sí, después empezó a tener como una especie de, forma parte de la cartelera bahiense, forma parte de los festivales de Bahía Blanca, del teatro. Porque la estudiantina tiene una connotación, bueno, están jugando con la literatura y lo llevan al teatro como para. Nosotros nos interesaba muchísimo ese pasaje del texto literario al texto escénico. Fue una investigación. Y todo lo que pasaba, de hecho, tuvimos sucesos, se daban siempre o a principio de año o a fin de año. Tuvimos sucesos de asambleas de estudiantes, grosas, de más de 150 personas. Hemos hecho obras que una se llamaba Anfitrión, donde la obra se preguntaba, ¿alguna vez viste un facho feliz? Y la gente, el estudiantado, decía Montechota. Y era un espacio de libertad, que fue muy, 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 muy alto. Muy alto, muy alto. Fue un momento, una primavera, un momento que se pinchó después. Porque crecimos, porque había que salirse ya de la uni. ¿Cuánto tiempo duró más o menos? Duró como 4 años. Y queda, hasta actualmente está. Quedó como proyecto educativo. Pero en ese momento, y ahí me di cuenta que un montón. O sea que no se terminó, sigue estando. Sigue estando. Con otros moods, pero sigue estando. Con una pandemia en el medio, con un modo de entender el arte. Sí. Pero en ese momento yo me daba cuenta que a la de filosofía le interesaba el arte. A la de historia le interesaba el arte. A los de letras no interesaba el arte. A la que barría, decía, ay, yo siempre quise actuar. A una profe. ¿Y qué hacían? Nos uníamos todos y ensayábamos. Cuando escuchabas que decía eso, le invitabas. Ensayábamos, nos juntábamos, era en el elenco. Por eso lo hacían, no quedaba bien. En un momento agarré yo la posta de la dirección, pero por una cuestión de que yo ya estaba con el teatro y era como la de afuera, que tenían sus saberes. Sí, sí. Pero de repente esos mismos, qué sé yo, después se presentaban en la comedia municipal. O sea, fue un engranaje fundamental para la cultura bahiense. Total. Y era tomar el salón de actos de Alem y volverlo nuestro templo teatral. Cuando siempre era era el espacio en donde se entregaban los diplomas, cantaba el coro, formal. Nosotros tirábamos cosas del palco que tiene arriba. Bueno, yo ahí encontré, dije, espera, y tengo mucha nostalgia con ese momento, porque había una juventud y un deseo, y toda esa tradición también, ¿no? Como la tradición del teatro. El teatro también viene a inscribirse en una herencia que hubo un tiempo donde hacer teatro era peligrosísimo. No hay que olvidarse de eso. Y era peligroso que te mataban. Entonces, a veces como que lo damos por hecho. De hecho, hay dos manifiestos. Rock al principio. El manifiesto del Teatro del Pueblo, 1900, centenario, donde se arma el primer teatro independiente y se hace como una especie de comunicado donde dice, los actores estamos en relación, somos un engranaje del Estado. Primer momento. Segundo manifiesto o tratado en el Teatro Abierto, 1980, donde los tipos haciendo teatro le pusieron una bomba, iban a los milicos y le tiraron una bomba. O sea, ¿cómo no te vas a decir que es eso?
escribirse en esta tradición del teatro argentino no es menor. Y hacerlo en la universidad, cuando el teatro estudiantil lo llevaron para un lado de, bueno, es como de género menor, pero que era muy importante que los estudiantes estén en relación con el teatro, por una forma de decir poéticamente, de denunciar, de criticar. Por eso te iba a decir, eso independientemente de la obra en sí, del contenido de la obra, del guión, en general lo decís. En general. En general, más allá Era de que se teatro trate... como herramienta de transformación social. Bien. Que tanto nos gusta decirla y que poco se aplica. ¿Por qué? ¿Por qué decís que se aplica poco? Porque este ejemplo creo que fue... Fue, pero después sí, pero después nos importan los sistemas de circulación y producción un tanto más lavadas, más desde el entretenimiento. Entonces, y está buenísimo el entretenimiento, porque es estar entre, o sea, la palabra es bárbara. El tema es que el entretenimiento no sea, bueno, eso, ¿no? Como pasatismo, mepintismo. Entonces, yo sentía eso, que además estábamos tocando los textos clásicos. Primero, interesante, volviendo a la maravillosa anécdota de La Bella y la Bestia, vos te pasa esto, que fue un montón, en una obra totalmente mainstream, que es una obra de Disney. Fíjate también... ¿Me entendés? Claro, pero fíjate en que se pudo transformar tu vivencia a partir de algo que parecía que no tiene tanta ruptura, aunque en realidad sí, porque el mensaje de La Bella y la Bestia es maravilloso. Es maravilloso, como el río. Claro, digo, pero se entiende, pero no deja de venir... El tema son los medios, circulación y producción. Ahí va, pero no deja de ser una obra yankee, digamos, partida del lugar... Como está contada ya, pero sigue siendo una bestia, ¿eh? O sea, como el jorobado, como, o sea, son temáticas que Disney la revió, pero me pasa, entonces, en realidad me pasa, más que con el hecho creativo y el hecho artístico, me pasa ahí, con la circulación, en dónde se da, cómo se da, cuáles son los medios de producción. Imagínate lo mismo en la uni, tocábamos los clásicos, los griegos, los romanos, llegamos un poquito a Shakespeare, muy poquito, tocamos como los... ¿Y cómo se resignificaban? Con nuestro... Eso. Adaptábamos, Ahí va. Digamos que ese humor, cómo traer ese humor. ¿Eso te gusta? Y nos gustaba mucho los prólogos que decían, por favor, silencien un rato sus mandíbulas. Comedia viene de comoedia, de cómo se comía. Okay. Entonces, comedia tiene que ver con el comer, con el ser impertinente en la escena y afuera de la escena como público. Comer, escupir, tirar. Y de repente el espacio sagrado que era con lo dionisíaco. Con lo dionisíaco era como estudiantes, igual que los docentes, comiendo, puteando, diciendo críticas, viendo la escena. Entonces, me parece maravilloso, me parecía maravilloso. Sí, total. El tema, el cuento era lo de menos. Sí. Era todo lo que pasaba, la experiencia, ¿viste? La experiencia. Y ¿Cómo continúa entonces? Entonces continúa con coche, esto es re zarpado. Y encontramos, viste que la universidad en su momento tenía cada 10 años tira de libros de las bibliotecas, porque tiene un papel, se honguea, en fin. Y Fede estaban tirando unos libros en el embarazo, que primero la dejan como vos la podés llevártelos, y después si no los tiran. Y encuentro un librito de Attilio Davini, 1964, Notas sobre la comedia del arte. Comedia, tuc, del arte, tuc. O sea, el nombre es maravilloso para mí. El autor es un italiano. Un italiano que investiga sobre un género, sobre un estilo teatral, que es, bueno, hay disputa, ¿viste? Los tanos creen que la comedia del arte es de los italianos, los españoles creen que es de los españoles. En realidad la comedia del arte es un género de los extranjeros y de las extranjeras, porque es itinerante, es popular. En su momento los carromatos iban de pueblo en pueblo y tomaban las noticias que había en cada pueblo y después lo llevaban al teatro. Eran como las noticias periodísticas desde el arte, desde el humor. Y se criticaba al rey, y además lo hacían en pleno peligro, porque los tipos, si no usaban máscaras, o sea, le cortaban la cabeza en la plaza. O sea, era una actividad de riesgo. Vemos ese libro y me dice Fede, che, yo creo que quiero hacer esto. Yo, no, hay que hacer teatro de culto, ¿viste? Hay que yo estaba en ese momento con las vanguardias europeas, otro pedo del teatro.
Pero ¿hasta ahora ustedes no habían hecho nada juntos? No, yo sí hacía mis prácticas, yo ya estaba en la cocina, ya estaba, Sí. o sea, yo hacía ahí y tenía mi pie en el circuito independiente de Bahía Blanca, que era la cocina. Entonces yo no, ¿viste? Está bueno lo que pasa en la uni, pero la comedia, hagamos un teatro un poco más académico, más intelectual, ¿viste? Que se diferencie. Te lo digo ahora y me da vergüenza, pero... Porque vos ya sabías de qué se trataba lo otro, cuando él decía hagamos esto, ¿a qué se refería? No, yo tenía prejuicio. Veía que era una herramienta de transformación social, pero que a veces los procedimientos del teatro estudiantil y eran incipientes, los procedimientos. El vestuario quedaba un poquito fuera ya se usaba el vestuario que se encontraba, se hacía la escenografía. Entonces, había como el hecho teatro, por el teatro en sí, estaba un poco descuidado, y entendeme esto, porque había otras urgencias. Era la experiencia. No importa si ¿Cuáles eran las urgencias? Y que se haga teatro en la universidad, que los estudiantes tengan una cartelera cultural para después salir a cursar y ir a ver algo, que una docente, no docente o maestranza esté en articulación, los famosos proyectos de extensión, estaba cubriendo ese lugar que otros entornos no lo tenían. Entonces la urgencia estética no estaba, estaba la urgencia social, la urgencia comunitaria, y yo estaba con el pedo, la urgencia estética. Ya está todo, ya lo otro ya está. Necesito explorar qué es la dramaturgia no verbal, ¿viste? Bueno, eso, te pones un poco ahí. Entonces me propones, bueno, yo lo hago. Yo empecé a hacer máscaras. Y después, bueno, nada, eso, ¿viste? Muerte de mi viejo, nos llaman, mi viejo muere un lunes, el domingo nos llaman, chicos, quedaron en un festival de teatro. Pero no tenemos nada para hacer. Eso fue domingo. Lunes, ¿Quedaron quiénes? Nos invitan al Festival de Teatro Clásico Adaptado, que era por esto, porque nos habían visto la revolución que estábamos haciendo en la universidad, pero nos invitaron a nosotros dos. Ah. Tenemos horas, nosotros somos parte de un colectivo, ¿cómo vamos a ir los dos? Estábamos pensando en una compañía de teatro, pero tenemos algunas investigaciones de comedia del arte, pero... Lunes muere mi viejo, jueves había que viajar. Nada. Y el domingo me dice el flaco que nos invita, nos dice, bueno, ustedes traigan algo, porque es para abrir el festival. ¿Tienen máscara? Y tenemos máscara. Bueno, traigan algo, nos dice el flaco. No importa, las obras, capaz que hacen una intervención, vengan. Que fue el gran nombrado y conocido bahiense Héctor Brusa. Que viste que Brusa tiene esa, como ese... Brusa fue muy animador de muchos para el teatro independiente. No lo conocía. Entusiasta, viste. Motivador del teatro independiente bahiense, de gente que no se consideraba artista y él le veía, de gente que terminó hoy decidiendo por el teatro gracias a que él le dijo, che, ¿cómo haces teatro? Y nos vamos. Yo en pleno duelo. El lunes muere mi viejo, el martes estoy haciendo unos vestuarios, el miércoles montamos una escena a la comedia del arte, que la comedia del arte es eso, es una improvisación con determinados mandamientos, con determinadas pautas, sí. Es decir, siempre los malos mueren, siempre hay luchas de poderes, se muestra alguien que tiene poder con alguien que no, como el idiota termina siendo el inteligente y como el que parece inteligente es un idiota. ¿Y esas especies son como especies de reglas que hay que cumplir? No, pero son como la arquetipicidad, es un teatro de arquetipos, entonces siempre está Pantaleone, que es el amo, que lo manda el arlequín, o sea, tiene como, es como una improvisación, se le dice Canovaccios, dirigida en algún punto, con mojones a dónde llegar. Como lo teníamos estudiado de cabeza nada más, y teníamos los dos, ¿no? Fue instrumentista, yo, bueno, tenía un par de textos aprendidos de Galeano, pero tenía un duelo adentro. Que eso era lo único, o sea, yo creo que eso es lo que le dio una capa, un aura, sí, a la pavada de jugar con máscaras. O sea, había otras capas, ¿viste? Y eso yo creo que eso se angeló de la obra, y nos vamos, el miércoles de la noche nos vamos, llegamos a la mañana, a la hora teníamos que actuar y actuamos. Y nos ve gente, y esa gente dice, che,
son buenísimos, no quieren venir a mi festival, no quieren venir a Colombia, no quieren venir a Venezuela. Y como estábamos en un momento en donde ya todo estaba caído, porque después de una muerte hay un momento y decís, ¿qué importa el hoy? ¿No? Hay como un momento al cual el Fede me acompañó un montón en eso y empezamos a viajar. Empezamos a viajar y empezamos a ir a donde nos invitaban y empezamos a perfeccionar esta obrita que era como ¿Y cuál fue el primer lugar que fueron? Viboratá. ¿Dónde es? Es como un departamento que está dentro del partido de Mar Chiquita. Como un pueblito, un departamento. ¿Y por qué ahí? Porque, bueno, yo creo que Brusa nos vio como aguerridos, nos vio guerreritos, había que ir a una escuela rural, el festival tocaba también las dimensiones de no solo hacer en el teatro, sino hacer en escuela. Nos vio pibes, nos vio activos, sí. Nos mandó ahí a abrir el festival ahí. ¿Y qué pasó? Y fueron todos los teatristas y que llegaron a la escuela y que después la escuela nos recibió, y un grupo de pendejos. Y los pibes como fascinados con las máscaras, con nuestra bobera, y con un texto de Galeano que al final terminaba de enlazar todo, porque Galeano siempre le habla a una Latinoamérica, viste, rota, tercermundista, y siempre Galeano encaja. Cuando vos hablas de poder y querés deconstruir eso, Galeano encaja. Cerró la obra, no me preguntes cómo, me acuerdo que recibíamos los pibes, Fede había llevado la guitarra, nos armamos como una cancioncita medio de estilo murgo uruguaya, pero muy así, sin pensar. De hecho, cuando quiero pensar mucho me da miedo, porque siento que los hitos míos del arte... siendo como un método. O sea, pero yo soy un método. Es un método. Y no nos dio miedo. Es re loco, porque a mí otras cosas me dan miedo, pero eso como, vamos a hacerlo nosotros. Tenemos estos saberes, y la comedia del arte en eso es muy amparada. Ampara mucho, porque es como formas de hacer. Imagínate que los actores y las actrices de comedia del arte tenían un cuadernito que se llamaba Cibaldone, en donde ese cuadernito era como una especie de bitácora, donde anotaban textos, vestuarios, diseños de escenografía o de disposición del espacio. Ese Cibaldone, si vos tenías herencia, si tenías hijos, se los dabas. Y si vos no tenías herencia, te enterrabas con ese cuaderno. Para mí ese gesto de transmitirlo o de guardártelo es un gesto del arte y del artista escénico. Entonces, uno no está solo cuando hace comedia del arte. O sea, nunca estás, siempre estás agarrado o de estas historiecitas, o de métodos de otros, sí, o del humor. Sí. ¿Cuándo empiezan a aparecer los textos de ustedes, los textos propios? Que yo decía... claro, sistematizamos escenas improvisadas, claro, las sistematizamos. Y ahí ya es una dramaturgia. Ya hay como un hilvanado de dramaturgia. Bien. Y después el viaje terminó de hilvanar la dramaturgia, porque las respuestas de gente, las asesorías, y ya después la segunda obra, Anarquía Marítima, sí está basada en un texto que no es un texto dramático, es una especie de tratado de un clérigo alemán, que el tipo ve como la caída de la Edad Media y ve la incipiente modernidad, y dice, che, todo lo que hay ya no existe, todo lo que viene no sé de qué se trata, voy a hacer un inventario de cómo es esta sociedad y de todo lo que hace que, de alguna manera, a la locura, todo lo que considero que tiene que entrar a la deriva del mar como espacio de locura. Entonces hace un inventario de todas las impertinencias, de las necedades que hace el ser humano, y que por eso tendría que irse al mar del olvido. Entonces es un grabado de Durero, con una simbología muy de medioevo, media tarotiana, y atrás un tratadito filosófico, como lo que él piensa de estas impertinencias. Listo. Es un libro muy conocido, o sea, no sé, está El elogio a la locura y está el libro de Sebastián Prat. Y Fede viene con eso y me dice, esto es re comedia del arte, tiene arquetipos. Y la comedia del arte son arquetipos siempre rotos, o sea, nadie triunfa, son todos perdedores en la comedia del arte. ¿Qué onda si esto, tomamos todo este inventario y cuando sale esa imagen,
lo llevamos a la comedia del arte. Primer premisa. Boludo, pero es medio ego. Yo siempre soy la que, ¿cómo vamos a hacer esto? La gente se, bueno, mucha cabeza, ¿viste? Ahí sí fue mucha cabeza. ¿Cómo hacemos con este libro para que sea teatro y para que sea... Claro, vos empezás a decir como, empezás a cuestionar su planteo, pero te lo terminás haciendo. Obvio, porque hay algo que me pasa que es como, yo, más allá de la confianza que le tengo al Fede, es confiar también que la literatura, que esto ya están pensados, o sea, sí, solo hay que llevarlo con el cuerpo. ya funcionaron. Ya funcionaron. Si se obtenieron en el tiempo, de estar desde 1600. Bueno. ¿Alguna vez pasó al revés que vos le propongas a él? Sí. Bueno. Él trae el libro. Yo soy como la que dice, bueno, ¿cómo esto se lleva al teatro? Él confía mucho en esa mirada. Él tiene mucho la mirada literaria y musical, y yo tengo más la mirada de puesta y de acción física. Claro. Sí. ¿Cómo hacemos con el libro? ¿Cómo hacemos con el libro? Y ahí en el medio que te acompaña a tus ideas. En el medio, disputas, tensiones, no estoy de acuerdo. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que sucede? Y en el medio yo digo, esto es difícil. Me voy. Y al rato, che, ¿sabes qué podemos hacer con el libro? O sea, pienso que... ¿El nombre de la compañía cómo nace? Pan y Circo Teatro, y tiene un poquito que ver con haber tenido muchos estudios del teatro clásico. Y de esto, como ella, frenen sus mandíbulas porque es momento que se escuche un poquito la obra. Tiene esto, el pan y circo, este eslogan romano, como son unos truchos. Esto es pura fanfarria para tapar, o sea, hay una ironía ahí atrás de eso, ¿no? Sí. Esto es fanfarria para que no veas lo que está pasando. Pero en realidad nuestro estilo teatral recontra quiere que veamos lo que está pasando. Sí. No puede hacerse el sota, ¿viste? Yo no puedo como intérprete. Y ese estilo fue pensado entre ustedes, digo, fue explicitado porque hay como un aspecto ideológico muy importante. Sí. Que no está tan entre líneas incluso. No, de hecho es una disputa también. ¿Qué es panfletario? ¿Qué tiene el espesor de la poesía? ¿Qué tiene el espesor de la pregunta? Pero se nota que hay un acuerdo entre ustedes. Sí. Si no, no se con el tiempo, Fede, eso, ¿eh? Al principio fue inercia. Un acuerdo ideológico, me refiero. Ideológico. Porque, bueno, y de misma biblioteca. Agarras a Galeano, digo, no son autores al azar, porque, bueno, me vuelve el tema de la biblioteca, es nuestra biblioteca. Compartimos una biblioteca. La biblioteca, claro. Autores, pensamientos, formas de entramar la palabra. Eso ¿Y vos crees que hay un denominador común en esa biblioteca? ¿Qué características tiene para vos esa biblioteca? La teatrología primero. Sí, pero con determinada ideología. Sí. Primero. Segundo, filosofía, y filosofía moderna. Tercero, sociología. Y una sociología que intentamos, viste, leer, de colonial, meternos en esos mundos, en esos paradigmas de pensamiento con criticidad. Entonces esa biblioteca después nos hace hablar a nosotros. Y después nos hace hablar, no solo como personas, nos hace hablar como intérpretes. Entonces, que también el intérprete de la comedia del arte no solo baile de teatro, está muy en relación con los universos sociales, culturales. Entonces, por ahí a veces digo, ¿sabes qué? Se me vino Judith Butler. Tiene nada que ver con la estética que nosotros asumimos, pues moderna, pero mira esto, y la capacidad de relacionar de todo eso, que un poco nos lo enseñó la academia. ¿Ya sentís que hay un estilo de ustedes? Se empezó ahora, después de 10 años. Nosotros empezamos en el 2012, nuestra primera obra es 2016, van a ser el año que viene 10 años, pero recién ahora yo estoy tranquila de decirte, sí, hay un metodito. Ahora estamos con nuestra tercera obra. El método, pero también una estética, un estilo que vos querés defender, quieren defender. Sí, y que a veces a hacer cargo de muere, que a veces muere. Porque el arte contemporáneo cinturea mucho después de las tecnologías y un montón de... O sea,
después de la IA, del avance de determinados paradigmas tecnológicos, usarlo artesanal. ¿Que está en peligro? Y está en tensión con lo artesanado. O sea, yo cada vez más quiero ir al artesanado. Esto es un objeto. A ver, contame. Un objeto. ¿Por qué decís que es la que menos te gusta? Primero porque es gorda. Tiene cachetones. Sí, ¿de qué? Contame la historia de esa máscara. Esta máscara nos la hace una mascarera que se llama Marcela Alonso, que además de tener una poética de composición, no solo desde la forma de la morfología de la máscara, sino de las texturas. Voy a mostrar. Ahí. Sí. Tiene los labios pintaditos. Es una chabona que un poco es media también impertinente con la tradicional máscara de comedia del arte. Y algunas las humaniza, porque después de la comedia del arte vendría como un segundo movimiento que sería la comedia humana. Nosotros un poco inspirados en Balzac. Balzac es un escritor moderno que el tipo dice, antes de morir voy a escribir todos los tipos sociales que existan. Entonces hace novelas y ficciones que traten de situaciones típicas con personajes típicos. De manera de armar un arquetipo, que no es un estereotipo, es un arquetipo a completar. Sí. Que no es un arquetipo del estilo de junguiano, que también hay relaciones, siempre hay algo. Y digamos, primero aparece la máscara, ¿es a pedido de ustedes? Bueno, y ella tiene un catálogo, que primero compramos catálogo, primero nos hicimos como de todo su catálogo, y después ya una vez que la flaca nos ve, que le estamos pidiendo, éramos de Bahía Blanca, ella está en el San Martín, dice, estos pibes, porque se la bola, ya empezamos a tener un trato con Marcela. Y ya ahí pudimos entrar en la segunda estadio, que fue, ¿te puedo pedir? A ver si me construís algo que no sea desde un patrón que vos ya tenés. Y ahí empezamos a trabajar colores porque las matrices que ella tiene son universales y son por una morfología de cara. Hay muchas máscaras de la primera etapa de compra que son chicas para mi cara. Cuando voy a la segunda parte, ya puedo hablar, ya paso mis dimensiones, y ya empezaron a venir, ya me entran más. Y es re loco porque la máscara, cuanto mejor te entra, y más te olvidas que es un objeto, y más es una piel. Cuando la máscara es incómoda. ¿Pudieron verla personalmente? A esa persona. Mucho tratamiento virtual. Bien. Hemos ido a Buenos Aires y no hemos, la conocimos personalmente, pero no hemos hablado de máscara, fue más una transacción. Pero cuando la máscara te entra, ya es piel. Cuando la máscara no, porque de hecho hay un mascarero que dice, la máscara es como los zapatos. A veces te quedan incómodas y a veces cuando calza no te das cuenta que estás calzado. ¿Y cuando ya es piel, qué sucede ahí? ¿Qué te pasa ahí? Es el intérprete. Ya se pega más, ya no es ficción, o sea, es ficción, pero es una ficción sobre tu cuerpo. Como que te empezás a hacer cargo. Te haces cargo, porque además toma vida al toque. La que te queda incómoda, si un ojo te queda acá, y hay como una... ¿Pero vos crees que es más incómodo para el que la lleva o para el que la mira? No, hay una conciencia de ficción. Hay más conciencia de ficción o menos conciencia. Porque vos en el momento que te pones la máscara dejás de mirarla. Es que ahí la estás mostrando. Total. Ya, y ahí vos sos consciente que pasa algo, que hay un sentido de provocar algo en el otro. Sí, pero lo que yo te puedo decir es que cuando te queda como guante, te olvidas. Te olvidas de un objeto que es duro y que es artificial. Y por eso digo, se vuelve piel. Y olvidarse significa que ya no está la conciencia de la técnica. ¿Y te olvidas del personaje? No. No. Hay a la máscara se la puede abordar desde el ritualismo y desde lo esotérico y de la metafísica, o se la puede abordar como un objeto estético para hacer diferenciaciones de personajes. Cuando la máscara es muy dura o cuando vos estás muy pendiente de la técnica, la máscara se renota que es como una barrera entre objeto-máscara e intérprete. Y no viene lo metafísico, porque cuesta tanto que se habite. La idea es que sea todo uno. Sí o no. Nosotros tenemos máscaras que son re antinatura.
y que nos gusta, pues nos trae otro cuerpo, porque viene en otra cosa. Ahora, cuando la máscara te queda, y vos no te sentís adentro un eco, por ejemplo, sobre todo en lo acústico, si la máscara entró, vos no te estás escuchando, por ejemplo. A mí esta, por ejemplo, y otra que no la traje porque esa es la que más quiero y me identifico, esta me entró y trae todo un personaje, no sé, que a veces no la quiero, ¿me entendés? ¿Por qué? ¿Qué personaje? Y trae un personaje como hincha pelota, es hincha pelota, hace preguntas histéricas, y eso no quiere decir que no esté yo, pero es como me baja esta info. Es tu sombra, hablando de algo junguiano. No Algo lo rechazado. sé. Pero aparece y además es regordeta y es histérica. Pero Entonces, también te debe haber dado data. me dio data mía. Claro, claro. Porque cuando... ¿Eso no te hace quererla un poco? Por eso la amo. La amo y la veo de fuera y digo, ay, qué hija, aparte esta, además que es blanca, me queda aparte, o sea, yo tengo un color y no quedo con ella. Y no me preguntes por qué, me la pongo y pareciera que esta parte de abajo de la barbilla se homologa el color. No me preguntes, es algo medio que pasa y que pasa en la escena. Tiene los ojos más grandes, entonces de alguna manera vos ya ves. Cuando la máscara es más chica, no ves. Y entonces ya es como que le pones pelo y la personajeas al toque con esta. Por eso la quiero. Y porque además... El rostro se completa, aparte de la máscara con... Sí, y cuando le da luz, y cuando le pones una voz. Teatro. ¿Y dónde la has utilizado? La uso en la Anarquía Marítima. Y esta está en uno de los números, o sea, de estas cartas, que al final son cartas, ¿viste? Me fui. El libro tiene grabados. Nosotros decidimos que esos grabados volverlos cartas. La gente saca una carta y una vez que saca la carta, esa carta toma vida o se ve el episodio de la carta con máscaras. ¿Eso es construido por ustedes, escrito por ustedes? ¿Cómo aparece el nombre de Anarquía Marítima? Es un fragmento de uno de los poemas que está al final, que eso sí es un regalo. O sea, nosotros le mostramos la obra a un bufón, que queremos mucho, en realidad bufón, no es bufón. Trabaja la técnica del bufón y aborda esa poética. Y le mostramos la obra a él, porque tenemos mucha esa práctica. Cuando estamos armando la obra, te invitamos a vos. Che, ven, a ver qué decís, qué opinás. Que me parece que es una forma de dirigir, pero también que relaja al otro, bueno, y que sea piadoso, ¿viste? ¿Qué ves? ¿Aburre, no aburre? Sí. ¿Qué nos podés dar? Y él nos ve la obra, además le contamos todo, y se va. No nos dice nada. Y al mes dice, hice este texto para ustedes. Y entonces, dice que se los regalo, no es para que lo pongan. Entonces dijimos, esto entra. Y es el final de la obra, y en un momento, bueno, habla de eso, ¿no? De quién está exento, y que en realidad, como no estamos exentos, y como es el espejo, acá entran todos, anarquía marítima, el mar como el espacio de la deriva, pero al mismo tiempo es de lo anárquico, de lo sin ley, pero con una conciencia de que también es una posible organización y que a su vez tiene una fuerte relación con la tierra. Si vos vacías la tierra y lo mandas a todo el mar, ¿quién queda? Entonces, y le puso eso, anarquía marítima. O sea, generó esa construcción. Nos pareció brillante porque tiene la idea de mar, esto se sitúa en un puerto, tiene la idea de una nueva organización. Los locos como los más cuerdos, bueno, que es típico, ¿no? Darle esa vuelta, pero sí. Digo, y a su vez, que nadie está exento, como en la anarquía, sí. Nadie está exento en la medida que no agarre guante. En la anarquía hay una gran conciencia del yo. Entonces, bueno, nos pareció como una formulación
de palabras que pegaban mucho. Sí, ¿y cómo continuó eso después de esta conversación? ¿Qué hicieron ustedes? Y después abajo, lo que siempre tiene el título y siempre hacemos un subtítulo, que generalmente ahora se nos puso como fetiche, sí, que el subtítulo sea el enlace con la obra anterior. Entonces, por ejemplo, en Ahora es Cuando nosotros tenemos un momento que el prólogo dice, y el mundo perdido en un juego de azar. Entonces, ese fragmento de esa canción la usamos como subtítulo de Anarquía. Anarquía Marítima, el mundo perdido en un juego de azar. Ahora se viene, en un momento Anarquía, tiene un prólogo que dice el mundo de arriba y el mundo de abajo, tiene un fragmento. Ese va a ser el subtítulo de La Ratonera, el mundo de arriba, el mundo de abajo. Digamos, se nos arman esas, o sea, nosotros, nuestras propias sagas. Sí, sí, pero termina siendo el eslogan. Entonces termina siendo el eslogan, el acompañamiento, el título largo. Le dan identidad a eso. Y eso también hace armar una propia estética, o una propia estética con nosotros mismos, en el sentido de decir, bueno, sí, nosotros somos a partir de toda la relación con las otras obras. No son unidades cerradas. O sea, qué bueno, hay una continuidad. Y esta aparece, o sea, es como, para mí es como la colombina que tengo Ahora es Cuando, esta máscara es como, por más que uso otras máscaras, la máscara de Anarquía Marítima. Y como está la máscara de Ahora es Cuando. Y en La Ratonera vendrá otra máscara que me encantaría contártelo. ¿Cuándo va a ser eso? Y tenemos, nuestro espíritu es estrenarlo en septiembre. Nosotros siempre, siempre estrenamos el Día de los Inocentes de diciembre. La Anarquía Marítima, Ahora es Cuando se estrenó el 29 de diciembre, Anarquía Marítima el 29 de diciembre del 21, perdón, y nuestra idea es esperar a diciembre, bueno, pero estamos manija de estrenar antes, pero tocaríamos un ritual. Entonces estamos en eso. Si hay que esperar hasta el ritual. ¿Por qué ese día? Porque está todo así como pan y circo. Son como sentidos que nosotros le damos. Sí, ¿y cuál es el sentido que le damos? Y que el Día de los Inocentes es la joda habilitada, es como, caíste, que la inocencia te valga. Es como que es un día, si no se pierde esa herencia, porque viste ahora las cosas en serio, tomadas, reírse de las cosas en serio, ¿no? Poder tener esa lógica de humor. Y como que ese es el día del mayor humor, porque de repente vos podés tomar las cosas serias y caricaturizarlas, exagerarlas. Sí. El tema, eso, pienso un teatro que se dé permitidos. Entonces justo, bueno, ese día... Y aparte el espectador le atraviesa ese día también. Porque ahora, todos los diciembres, tengamos o no obra, se hace una fecha. Se invita a colegas o lo que sea, y es la fecha de la fiesta. Y ya tenemos algunos seguidores. Es re loco eso. ¿Qué hacen el 29? Ay, que saben la fecha. Que saben la fecha. De algunos, que es un entramado chiquito nuestro, pero son amigues, ¿viste? Y nos parece que nos excede. De hecho, hacemos la obra y vengan otros y se usen el rato y actúen. Pero con este tono. Un tono impertinente, un tono de joda. Que la inocencia te valga. Incluso vos mismo. O sea, no estés exento. ¿Y cómo te vuelve la joda de que a vos mismo? Yo soy la primera que jodo conmigo en ese territorio. Sí. Es el único espacio en donde jodo, no solo el día. En el teatro es el único espacio en donde yo soy piadosa conmigo. ¿De qué manera? Haciéndome burlas a mí misma, ficcionalizándome, evidenciando mis voces interiores. Si hay algo que me enseñó la máscara es que yo puedo decir lo que pienso porque estoy atrás. Entonces, la máscara puede decir lo que yo pienso, que en realidad es una voz que yo tengo adentro, como si fuesen cajas chinas. ¿Y hay improvisación? Súper improvisación. Y un estado de orgásmico. Te gusta, te llevas con la improvisación, le das lugar. Y me encanta que me atraviese. Y me enoja que me atraviese. Y me enoja que se me ocurran las cosas después que me terminó. ¿Cómo te enoja? Y digo, ¿te enoja lo que parece? Se me ocurrió esto ahora. Y porque yo me quedo después de la función, digo, te tendría que haber hecho esto. Entonces después yo tengo, y después pasan otras cosas. El no control, que en mi vida cotidiana, hipercontrol, ¿viste? De mí, de todo, de las formas, de todo. Sí, el control. Cuando estás dando clase a
a los chicos, ¿saben esto que haces? ¿Les contás? Empecé ahora a decir, más que nada porque estoy articulando la relación artista-docente, ¿no? Para viajar, porque además decidimos con el FEDE que por ahora sea nuestra base Bahía. Siempre el espíritu es viajar y salir con el teatro y andar. Sí. Siempre fue como un... Pero debe haber pasado más cosas que ahora lo estás pudiendo, si lo estás diciendo, sí. Más allá de las fechas, sí. ¿No? Y de organizar, no sé, como la parte burocrática que hoy hablábamos. Sí. Por ahí, ¿no? No, ahora eso, primero que necesito, como lo cuento, porque me pasan cosas maravillosas en el teatro y no puedo, y entro así al aula, con las cosas maravillosas que me paso el fin de semana. Entonces, porque están las redes sociales y mi perfil virtual tiene que ver con la relación con el teatro, básicamente de mi intimidad, subo lo que tiene que ver con el teatro en mi personalidad. Y en la escuela lo conocen. Los pibes me buscan y me dicen, che, ¿haces teatro? Sí, como que eso también es un condicionante para armar mi personalidad virtual en Instagram. Eso me hizo articular, por ejemplo. Algunas cositas, así como que sobresalen, o que he estado en la tele, hablo de un noticiero, promocionando algo, o esto de las TEDx, me hizo. Y después sí, en superior sí, ya me planteo como una actriz que es docente. Y eso recontra cabe, porque ahí se entra la dimensión mía, que es la biocreatividad, que es como una especialización que yo hice dentro de mis estudios. Te lo contás en la charla. Sí, que está buenísimo. Yo no conocía el término, pero, qué sé yo, sí conocía la realización de eso, me sentí muy identificado. Claro, es pensar ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo descubrí que, claro, que también a mí me dio una respuesta como persona. Es decir, claro, los saberes del mundo están atravesados por una mirada de arte. Entonces, cuando eso se lleva a la pedagogía, da una calma y una libertad aprender matemática desde los tiempos musicales o desde el lenguaje musical, claro, toda su estructura. Y no es solo cantar 1, 2, 3, es entender el lenguaje, cómo el lenguaje musical opera matemáticamente o geométricamente. Bueno. Esa mirada a mí me dio identidad. Entonces, lo que hago, sobre todo en esto, yo doy lengua de su enseñanza, taller de alfabetización, estoy en algunos programas de alfabetización latinoamericana, de alguna manera es lo primero, entro con el arte primero, y hacemos experiencia taller. Sí, sí. De cuerpo, de vínculo emocional, palabra sentir, cuerpo. ¿Cómo lo recepcionan? Sí, soy la prof, viste, pasa, como lo re necesitábamos. Bien. En cualquier aula. No hay resistencia. Sí. Con adolescentes no lo hago, lo pruebo y vuelvo a la norma y vamos y salimos y volvemos. Pero los más normados son los adolescentes. ¿Cuándo está la prueba? ¿Viste? Te preguntan, ¿no está la prueba? ¿Cuándo entregas las notas? Entonces estas experiencias a veces son difíciles de cuantificar. Pero ¿viste? ¿No sentís que somos los docentes que a veces condicionamos estas cosas? Alimentamos estos condicionamientos con las pruebas, ¿no? Seguro, porque después tenés que completar planilla. Claro, entonces, y no la piden los clientes, nos la piden a nosotros. Hay algo de nosotros. Sí. Y nos las piden a nosotros también. Sí. No es tan fácil salirnos de ese condicionamiento porque son pedidos que nos los hacen a nosotros, ¿viste? Sí. Pero en superior, no sé por qué, que también está el condicionante y que también rinden parciales y finales, hay tiene que ver capaz con estudiar algo que querés, entonces ya el acercamiento a ese saber va distinto que a pienso, no sé. Igual esto después de la pandemia, como a mí el arte me sirvió en pandemia, porque es lo único lenguaje que me permitió articular con las masmé, con todo, porque se relajó mucho la escuela cuando pasó a la instancia virtual, me quedé con varios recursos. Entonces estoy más artística dando clases. Pero tiene que ver por la experiencia de pandemia. Y bueno, Fer, también eso, ¿viste? Bahía también es como un lugar muy copado para hacer arte, con todos sus condicionantes. Pero bueno, en esto decía, el imaginario de artista viajero con base en Bahía empieza a tener como, bueno, nada, hacemos una gira, no vamos como Rivadavia, pero volvemos a una cuevita creativa.
a estar cerca de algunas amigas y amigos que no... Sí, sí, está todo el tiempo el operativo, Sí, ¿no? y está todo el tiempo la itinerancia y Sí. lo fijo, y la Ahí va, itinerancia y ¿no? lo fijo. Sí, sí, No como es que ni una ni otra, ¿viste? necesitas las dos cosas. Sí, siempre en mi diario quiero viajar eternamente, porque a mí el contraste de Claro, volver me pero viajar y volver. Pero viajar y volver, me lo tengo que decir, pero me ayuda. Sí, Me lo tengo que decir, pero me ayuda. sí, sí. Me cuesta mucho viajar, sobre todo nosotros todo el año estamos viajando a diferentes lugares, y cuando volvemos, el contraste es durísimo. Yo ahora estuve una semana en Zapala y estábamos haciendo pensamiento. Estos son entrevistas para hacer pensamiento, no es para mí, no es para hablar de mi vida, es para, bueno, me interesa que construyamos pensamiento en torno a eso, y volver a abrir la heladera y se un día la cope, es un contraste por un rato, ¿viste? Es un contraste, como cuando se volvió a la vida y lo otro era ensueño. ¿Sentís que hay mucha diferencia en esos tópicos o pueden estar Yo estoy mezclados? más articulada. Uno más puede mezclada. ir a la COPE de manera... ¿Nunca fuiste con la máscara a la COPE? No. ¿Sería mucho? No, lo he querido hacer. Hubo un tiempo donde quería, como Pero eso. más allá de la máscara, me refiero Con personajes. metafóricamente hablando, no literalmente. Quiero Sí. decir, si querés que... Porque yo me da la sensación que vos lo tenés incorporado en la vida cotidiana, todo lo que haces. No está como... Fragmentado. No está en pausa, ¿viste? Hice Pero, mucho trabajo para eso. es que Lo he lleva escondido bastante. mucho trabajo. Lo he escondido Claro, pero bastante. quizás no esconderlo hace que sea... que sirva más incluso, Claro. ¿no? Ya forma parte de una identidad, Sí. y relajás y decís, bueno, ¿no? Como dijo una vez Charlie en una entrevista, bueno, habló con el presidente y dijo, bueno, yo soy Charlie, vivo como Charlie. Esto vengo. Y vivir como Charlie. Sí, yo no puedo. Es la construcción del arquetipo, ¿no? Bueno, a mí me pasa, viste, que yo me emociono en el teatro, trabajo mucho en la emoción con llanto, sí. Pero en mi vida real soy así. Claro. A mí me emociona algo y lloro. Claro. Entonces no es que yo tenga un procedimiento estético para el llanto. Sí. No, o sea, viene, lo dejo ser. Y esto, por ejemplo, desde las esferas teatrales me ha servido para ir a la vida. Laburás con la autenticidad. Claro. Le das, y con mi yo. Por eso yo digo que hay personajes, pero soy yo haciendo de. Y es un debate eso. Yo sé que para las técnicas teatrales es un debate. Hasta me he preguntado, ¿actúo todo igual? Me pregunto. Pero está bueno que genere debates. Sí. Me parece que se sigue construyendo el arte a partir de eso, ¿no? Es como más desafío, no sé. Por eso la máscara. Creo que ustedes un poco provocan eso, o quieren provocar el desafío. Sí. ¿No? Sí, en realidad yo quiero contagiar un poco eso. No es tan difícil hacer teatro. Siempre sentí, el mundo de lo difícil para mí es un tema, te digo. O sea, yo entendía que hacer arte, estar en la academia, todo eso era difícil. Cuando después lo vi que fui y pasó, lo que yo quiero contagiar es transitarlo, está bárbaro. Y volviendo a la anécdota de la bestia, cuando eras una niña, que por lo que vos contás, es como que descubrís que era una persona y a la vez te alivió ese descubrimiento. Total. No es que se te cayó una ilusión. ¿Te ilusionó? No se te ilusionó. Okay. O sea, se me cayó, pero con ilusión. Y te ilusionó. Claro, me pareció más zarpado que el cine, que un pase de magia. ¿No crees que haciendo como una... ¿No cierra un poco esto, tu actualidad con la anécdota? ¿No crees que sigue siendo así? ¿Que siguió siendo así siempre? Sí, consciente de a poco, inconsciente seguro, o sea, inconsciente como seguro. Como que suena... Está en mi datadura, en mi disco rígido está todo esto. Sí, sí. Yo después lo pude poner palabras y conciencia. No me imagino. Que está todo el tiempo, digo, el desafío entre la ilusión, la desilusión, entre lo que, ¿no? Entre la realidad y la ficción. Los límites, esos son muy liminales.
Y ahora está cada vez más, y bueno, y por suerte un compañero de vida que también, ¿me entendés? O sea, que está como neta, que no es alguien que es una extraña, no estoy con un contador, ¿me entendés? Que no, es como nuestra casa, se articula, nuestro modo de pensar es como similar, estudiamos lo mismo, misma edad, Sí. hacemos de nuevo la Sí, misma sí. compañía. Ahora estamos como tratando de bifurcarnos en sentidos técnicos, es decir, bueno, yo me trato de indagar más la música, yo trato de indagar más la dirección, pero porque es mucho espejito, entonces de repente... Sí, sí. Bueno, y fue interesante cuando yo te hice la invitación, que lo hice extensivo a los dos, y vos me tirás como una contrapropuesta. Bueno, de última, sí, por separado, separado. Y yo te lo escuché eso, porque me parecía que quizás hacía falta que separarse, sí, poder ciertas hablar autonomías. desde cada uno, ¿no? Total, Porque son sí. también Somos re distintos. Además, yo muchas veces digo, distintos. wow, el Fe tiene una capacidad de síntesis que yo no. El Fe tiene una emocionalidad que, o sea, cuando nos decimos, ¿no? Como unas cinturiadas que yo tengo más que él no. Se complementa, porque se llama bien Sí, complementarse. y que siempre es por hoy. Ahora, lo que está pasando con el teatro es que también cada uno está encontrando su identidad artística, o yo soy más de explorar con otros grupos. Yo sí más estoy con otra gente. O sea, yo no me fui de la cocina, estoy con otro grupo que se llama Terónimas, como donde hacemos otras exploraciones, tiene nada que ver con la máscara, pero sí, para mí sí. Y el Fe está más como en el mundo gaitero, irlandés, digamos, como que, o musical. Entonces, Claro. para mi circo nos reúne y al mismo tiempo individualmente tratamos de tener otras esferas. Sí. Y que después, cuando vuelven a estar juntos, venimos con todas esas datas. Toda esa data. Impecable. Bueno, ¿cómo te sentiste? Pero perfecto, me quedo con más ganas de hablarte muchas más cosas. Vamos a hacerlo. Muchas más cosas. Gracias por hacer este espacio. Es re loco porque la entrevista es hablar de uno o de una, pero también, insisto, es hablar de un tiempo, de una sociología, digamos, de una filosofía. Parece que estamos hablando de uno, pero en realidad estamos hablando de unas dimensiones que también entran otros. Sí. Y esa conciencia está buenísima, porque yo digo, ¿qué voy a hablar de mí? Y ahora digo, no es hablar de mí, es hablar de un tiempo, de un momento histórico, de las preguntas que tiene una persona en un momento histórico, de los intereses. Que forman parte de todo lo que sos también. Y en claro, ese sentido, hay formas y formas de hablar de uno. De uno, pero que no está atravesado de un contexto. O sea, que no está exento de no estar atravesado de un contexto. Por supuesto. Entonces, capaz que esto en el 2090, mira cómo hablaba la gente, mira lo que las preguntas que tenían las personas en el 2025. No sé, siempre me imagino eso. Bueno. Un gustazo, Ferchu. Gracias. Igualmente. Gracias por invitarme. Gracias.